Uno de los temas de los que se suele hablar cuando se trata del tema de la terapia o del acompañamiento es el tema del trauma. El trauma es un término que se utiliza para casi todo y todo lo que está relacionado con el trauma tiene que ser terapiado. Por eso la pregunta, ¿qué es el trauma desde tu punto de vista? ¿Qué es en realidad? ¿Y cuáles son las consecuencias de un trauma o de un tratamiento de un trauma cuando se lidia con él? Ya ves que no es fácil comenzar con ese término y tiene que ver con el hecho de que ese término se utiliza para muchas cosas, para demasiadas cosas, y sobre todo con algo relacionado con el horror y que de alguna manera debe ser tratado forzosamente para poder seguir viviendo. Y en esa dirección yo no voy de ninguna manera. Porque trauma en el sentido psicológico, o sea, lo que tiene que ver con la dinámica psicológica es algo diferente al trauma desde el enfoque de la medicina. Una vez tuve un accidente de bicicleta y se produjo un trauma craneal, o sea, mi cabeza estaba gravemente dañada. El trauma psicológico o el trauma al que nos referimos aquí, interesantemente, se diferencia completamente de lo otro. Porque aquí de lo que se trata es de cómo lidiar interiormente con ese suceso que tuvo lugar en ese momento. O sea, si he entendido que ya no estoy tirado en la calle sangrando, si he comprendido que se me ha ayudado convenientemente. Y en tercer lugar, si he entendido que he sobrevivido y que hoy es hoy y ya no ese momento en el pasado. Si partimos de esa definición, entonces el término trauma se reduce sustancialmente, porque entonces estamos hablando de una disposición interna de reaccionar de exactamente la misma manera como cuando se daba la amenaza de muerte en ese momento. Y esa disposición interna de repetir exactamente lo mismo para poder sobrevivir en conexión con ese hecho pasado, a eso yo le llamo trauma. Tal parece se trata más bien de unas habilidades y una competencia que he logrado obtener y no de un hecho dramático. Exactamente. Así es completamente diferente. La base del trabajo con el trauma se reduce a la frase lo he logrado. Porque en caso contrario, si no lo hubiera logrado, esa persona que viene junto a mí, evidentemente no estaría existiendo, no viviría. Eso quizás es lo más importante, que esa persona ha logrado sobrevivir. Y es exactamente eso también lo que se definiría como horizonte o meta de un trabajo en conjunto, si es que, digamos, podemos hablar de que exista eso. Y no solamente en la cabeza, sino también en la percepción sensorial y cada célula del cuerpo. Eso sería lo primero. Lo segundo, cuando tenemos que ver con traumas, tenemos que ver con una reacción interna de la que habla Peter Levine, quien al mismo tiempo es el descubridor y el que lo describe. Y es lo que hace nuestro cerebro reptiliano cuando no podemos rechazar con la misma energía con la que estamos siendo amenazados la amenaza. En este caso estamos hablando de una energía asesina para sobrevivir. Cuando somos atacados letalmente, puede ser, por ejemplo, otro auto, un vehículo, o puede ser un ser humano que se acerca a nosotros con intenciones letales o algún tipo de catástrofe natural. Y es siempre lo mismo, nuestro cuerpo reacciona más rápido de lo que piensa nuestra mente. Y cuando ambas cosas no funcionan, entonces esa energía se va hacia adentro. Y en ese caso se produce algo muy común en los mamíferos y es que se hacen los muertos, se quedan como si lo que en los casos de los mamíferos aumenta el factor de supervivencia en un 10. O sea, las posibilidades de sobrevivir son de 10 a 1. Y eso se llama a ese reflejo de hacerte el muerto. Así es, exactamente. Y en el caso del ser humano equivale al colapso de todo lo que nosotros percibimos, sentimos, escuchamos en ese momento hacia adentro,
en el momento de la amenaza moral, lo que nos ayuda a superarlo interiormente. Tal parece aquí es más importante la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos en ese momento. Y esa imagen nos impide sacudirnos como si no hubiera pasado nada y volver a la manada como lo haría un venado relajadamente y como si no hubiera pasado nada. Eso no lo podemos hacer porque tenemos una imagen de nosotros en nosotros y esa imagen nos muestra: yo he estado bajo amenaza de muerte. Tengo que conservar esa imagen por si vuelva a pasar y las cosas que pueda hacer para que no se repita o para que yo sobreviva. Como por ejemplo hacerme el muerto. Evidentemente estamos hablando de mucha energía, una energía de supervivencia. Y una vez que el peligro haya pasado, esa energía quiere liberarse. Y es entonces cuando vuelve a tomar contacto con el hecho que justamente dio origen a esa imagen. Por ejemplo, mediante imágenes que disparan ese miedo o mediante la represión que aumenta su presencia mucho más a través de reacciones físicas, orgánicas, lo que sea. O sea, aquello que en ese momento era tan peligroso puede volver a mí en dosis pequeñas y controladas. Y ese proceso se le llama síndrome de estrés postraumático. Y desde mi punto de vista es muy confuso ese nombre, porque desde mi punto de vista otra vez se trata del principio de la sanación del proceso. O sea, que en realidad lleva mucho más a la liberación, exactamente. Y es en ese estadio, en esa fase, cuando la gente viene junto a mí a una constelación, y es cuando uno tiene que determinar si uno puede vivir tranquilamente y con seguridad en el aquí y en la ahora. Y en realidad hay trucos, pero en realidad no hace falta ningún truco para eso. Lo único importante es permanecer siempre en el contacto y contemplar aquello que uno hizo en ese momento para poder sobrevivir. Pero el objetivo, que en realidad ya se desdibuja o se traza por sí mismo, de decir: estoy vivo, lo he logrado. Y de promover que eso realmente sea visto y sea reconocido por la persona que sufre ese síndrome. Y eso, los traumas, pueden darse de una manera colectiva como también de una manera individual. Cuando hablamos de manera colectiva, por ejemplo, de las dos guerras mundiales y las consecuencias. Y aquí es donde el LIP, o el proceso de integración de vida, brinda esa distancia positiva y esa distancia sana para poder ver todo lo que ha pasado. Y esa es la clave, porque la condición para que se dé un trauma es de que, por un lado, me percibí como impotente y, por otro lado, al mismo tiempo, que mi vida estaba letalmente amenazada. No hay muchas situaciones de impotencia que a su vez no sean realmente amenazantes. Ese peligro recién lo podemos superar o incluso termina cuando, como persona adulta, nos entregamos a la impotente, significa sin poder, al amor. Entonces, trauma es lidiar con aquella situación de impotencia y lo que se hizo justamente para superar esa impotencia y para lograr salir con vida. Y está mucho más anclado en profundidad en nuestro cuerpo y en nuestra alma cuanto más prematuramente ocurrió. O sea, estamos incluso hablando de traumas en el útero materno y, en segundo lugar, de la cantidad de veces a las que estuvimos expuestas a esas situaciones. Y por último, la intensidad con la que nosotros percibimos, subjetivamente hablando, esa impotencia.